En esta colina, hace casi 4 millones de años vivió Pie Pequeño, uno de nuestros primeros ancestros. Hoy en día, las excavaciones de las cuevas de Sterkfontein, cerca de las cuevas de Johannesburgo, Sudáfrica, nos proporcionaron una de las fuentes más ricas de conocimiento sobre nuestros orígenes. Tanto es así que la zona se conoce como la cuna de la humanidad. Breakthrough, Pie Pequeño, explorando nuestros orígenes. Aquí se han encontrado más de 800 fósiles humanos hasta la fecha, incluyendo el esqueleto más completo de su tipo en el mundo, Pie Pequeño. Actualmente las cuevas Sterkfontein están rodeadas de pastizales y matorrales, y era una simple colina, hasta que se encontraron los primeros fósiles en la década del 30. Pero hace 3.670.000 años, cuando vivió Pie Pequeño, la región de Sterkfontein de Sudáfrica se parecía más a los bosques actuales de África Central. Había enormes árboles con lianas y enredaderas en los troncos. Y por supuesto había muchos simios. Simios que compartían el bosque y el alimento, y se refugiaban contra los formidables depredadores del suelo. Algunos fueron nuestros antepasados. Sabemos sobre el medio ambiente en el que vivió Pie Pequeño gracias a que se encontró material fosilizado en las cuevas, junto a sus fósiles. Junto a una gran cantidad de fósiles de Australopithecus encontramos madera fosilizada. Esa madera fosilizada pudo ser identificada por la profesora Marion Bamford de nuestro Instituto de Estudios Evolutivos. Identificó la mayoría de los fragmentos como pertenecientes a una especie de liana, Dicapetalum mombutense, que ahora solo crece en la parte tropical del oeste y del centro de África. Es un trozo de madera muy interesante porque es una liana. Las lianas tienen una estructura muy especial, por lo que sabemos que es una vid. Y las vides no crecen hacia arriba solas, tienen que aferrarse de algo. En otras palabras, había grandes árboles, así que aunque los grandes árboles no se preservaron, tenemos vides, lo que significa que había grandes árboles en ese momento. Eso encaja perfectamente con los animales que encontramos allí, porque había muchos monos arbóreos. Los homínidos de la época, e incluso los anteriores, vivieron en un entorno mucho más boscoso que el actual. Los homínidos deben haber vivido ahí. Y deben haber caído en las pequeñas grietas de las cuevas, junto con los árboles, la fauna y todo tipo de elementos. El sistema de cuevas de Sterkfontein sigue teniendo muchos hoyos peligrosos, por lo que hay pasarelas que protegen a visitantes y científicos. En la era de Pie Pequeño, hace 3.6 millones de años, los hoyos que rodean el extenso sistema de cuevas estaban cubiertos de vegetación exuberante y a menudo eran una trampa mortal. En Sterkfontein se realizan descubrimientos relacionados con nuestros orígenes casi a diario. Las excavaciones realizadas durante décadas han generado descubrimientos famosos, como el del Australopithecus africanus y la especie Prometeo. Pie Pequeño no es menos importante. A la vez trágico e irónico, el hecho de que Pie Pequeño cayera en uno de estos hoyos que conducen a las cuevas de abajo hizo que su esqueleto se conservara casi intacto, a salvo de los depredadores y carroñeros durante millones de años. El esqueleto quedó sellado dentro de la brecha, un tipo de hormigón natural que cubrió y endureció los huesos durante casi 4 millones de años. Revelar los restos fósiles del interior fue casi un milagro que requirió de más de 25 años de exploración y mucha paciencia para trabajar la roca milimétricamente. Es incluso más sorprendente que la evidencia de Pie Pequeño haya sido descubierta, pero se haya pasado por alto durante unos 15 años del descubrimiento de Sterkfontein. La historia de Pie Pequeño se remonta a antes de mi tiempo, entre 1978 y 1990. Escombros que los mineros habían removido con explosiones a comienzos de 1920. Usaban la piedra caliza triturada como material de construcción.
La habían tomado de una cueva muy profunda de Sterkfontein, conocida como la Gruta Silverberg. Enviaron equipos a quitar el material. La razón por la cual quisieron sacar el material fue que estaba lleno de huesos fosilizados. Y Philip Tobias pensó que podría encontrar algo más antiguo que los homínidos o Australopithecus que habían encontrado a niveles más altos en Sterkfontein. Pensó que podrían encontrar algo tan antiguo como la famosa Lucy de Etiopía. Esta escultura del fallecido profesor Philip Tobias se sitúa en Sterkfontein en memoria a quien fue el líder del equipo de las excavaciones durante 50 años, estableciendo las cuevas como patrimonio de la humanidad en 1999. El presentimiento de Tobias sobre el descubrimiento de un homínido más antiguo en las profundidades de la cueva era correcto, pero se confirmaría años más tarde, gracias a las investigaciones del profesor Ron Clark, ya que el secreto no radicaba en la cueva, sino en su historia. Entonces quitaron los escombros y los procesaron durante años. Todo siguió así durante mucho tiempo, hasta 1994, cuando Philip Tobias me preguntó si podía hacer una excavación in situ en la cueva subterránea profunda. Encontramos muchos fósiles de monos y de carnívoros, pero muy pocos bóvidos. Los bóvidos son animales ungulados, como los antiguos búfalos y muchas especies de antílopes. Pensé que era muy extraño, porque arriba habíamos encontrado una gran cantidad de bóvidos y también Australopithecus. Pero abajo no habíamos encontrado un solo diente de Australopithecus, el hombre mono. Plioceno, Pleistoceno. Las diversas especies de Australopithecus, que significa simio del sur, encontradas en Sterkfontein, eran todas anteriores a las diversas especies de Homo, que se cree que están más vinculadas a los primeros seres humanos. Revisé las cajas de fósiles que estaban en Sterkfontein en un depósito que teníamos. En el depósito, Ron Clark esperaba encontrar fósiles de bóvidos y animales de pezuña hendida. En cambio, encontró algo que cambiaría su vida y la historia de nuestros orígenes para siempre. Tomé una de las cajas y la puse sobre la mesa, con la esperanza de poder encontrar bóvidos. Saqué una bolsa, la puse sobre el escritorio y, para mi sorpresa, encontré esto entre los fósiles de animales. Ron Clark había encontrado el primer hueso de pie pequeño. Esto es un astrágalo homínido, es decir, un hueso de tobillo. ¿Cómo puede ser que no lo hayan visto? Y luego, para mi deleite, en la misma bolsa encontré el hueso que iba al lado, el escafoides. Y luego encontré el hueso que le sigue, la cuña medial. Y luego, parte del primer metatarsiano que conduce al dedo gordo del pie. Es muy inusual encontrar 4 huesos del pie así en Sterkfontein. Normalmente solo encuentras un hueso del pie si tienes suerte, pero encontrar 4 juntos era algo inaudito. Fue emocionante, pero luego, algunos años después, en mayo de 1997, encontré más huesos del mismo pie y sucedió de forma interesante. Ron Clark encontró otra parte de pie pequeño en la bóveda de los homínidos de la Universidad de Witwatersrand, en Johannesburgo, Sudáfrica. Huesos de mono, 1997. Para mi sorpresa, vi una caja con la etiqueta Fósiles de mono, encontrados en minas de piedra caliza. En la primera bolsa que saqué, vi un hueso de color blanco que pude reconocer como el pie de un homínido. Luego otro, y luego otro más. También encontré parte de una tibia y parte de un peroné. Tenía partes del pie y las piernas izquierda y derecha. Eso me convenció de que el resto del esqueleto debía estar en la cueva, que estos huesos habían sido sacados por los mineros y que habían dejado el resto en la cueva.
Así que pensé, ¿no sería maravilloso encontrar el resto? Les di esta réplica a Stephen Motsumi y Nikwane Molefe y les dije, entren con linternas en la cueva e intenten encontrar de dónde podría haber salido. Sabíamos que era una tarea aparentemente imposible, porque la cueva era enorme, estaba oscura, era profunda, la superficie del suelo era irregular y estaba cubierta por rocas y polvo. Como sea, al final me hicieron caso y, milagrosamente, después de 1 día y medio de búsqueda en la caverna, encontraron el lugar. Y la siguiente vez que fui, Stephen me dijo que lo habían encontrado. Me bajaron, me lo mostró y pude hacer encajar esta pieza también. Después de 5 años, Ron y su equipo tenían el pie completo. Stephen Motsumi y Nikwane Molefe habían logrado otro milagro en el largo proceso de encontrar a Pie Pequeño. Los pocos huesos que ahora tenía le indicaron muchas cosas a Ron. La primera fue que Pie Pequeño caminaba erguido como nosotros. Luego Ron y su equipo querían encontrar el resto. Comenzamos a cincelar las enormes rocas que lo cubrían. Había grandes rocas de dolomita y cuarzo. Usamos el cincel para poder llegar hasta el fondo. Descubrimos gran parte de las extremidades inferiores. Después de varias semanas, meses de trabajo, con mucho cuidado limpiando la roca. Y cuando nos acercamos a los huesos, usamos lo que llamamos un cincel de aire, una especie de aguja de accionamiento neumático. Los cinceles de aire le permitieron al equipo separar los huesos de toneladas de roca sin dañarlos. Los investigadores experimentados saben distinguir huesos de rocas por el color, la textura y la forma. Descubrimos las piernas, pero cuando llegamos a la mitad de los muslos ya no había más. Pensé, es imposible. ¿Cómo pueden estar solo las extremidades inferiores y no el resto del esqueleto? Así que trabajamos con el cincel en grandes rocas de brecha, hasta llegar a las del techo, 1 mes tras otro, y no encontramos nada. Hasta que pude notar que había una cavidad debajo de las piernas a un nivel más bajo, y llegué a la conclusión de que lo que debe haber ocurrido es que millones de años antes tuvo que haber un colapso y la parte superior del cuerpo pasó a un nivel inferior. Y luego una piedra muy gruesa, una estalagmita, la selló. Ron supuso que parte del cuerpo, la parte superior de las piernas y el cráneo habían caído hacía tiempo a una parte inferior de la cueva, y estaba en lo correcto. Así quedó sellado. Se separó la parte superior del cuerpo de la parte inferior de las piernas. Le dije a Stephen, usemos el cincel por aquí. Trabajamos y trabajamos. Y un día, milagrosamente, de nuevo, el cincel llegó hasta un hueso. Así que descubrimos esto. Dije, ¿qué rayos tenemos aquí? Esto es una réplica de yeso. Ron y su equipo habían descubierto un cráneo que lo cambiaría todo. El instinto de Ron los llevó a realizar un descubrimiento sin precedentes, el cráneo completo de Pie Pequeño. El lado izquierdo estaba parcialmente comprimido por el peso de la roca. No solo era el cráneo más completo de su tipo que se había encontrado, lo más sorprendente era que aún tenía un juego completo de dientes. Esta fue la primera vez que se encontró el cráneo adulto completo de un Australopithecus. Los años de trabajo dedicado centímetro a centímetro en la roca habían dado sus frutos, y aún había más. Ese fue el comienzo de una gran cantidad de emociones. Trabajamos con mucho cuidado usando el cincel de aire, 1 mes tras otro. Eliminaron la dura roca que rodeaba los suaves fósiles, utilizando cinceles de aire con la precisión de un cirujano. Lentamente trabajamos hacia arriba y conseguimos el brazo, las costillas y las vértebras. Luego, en el nivel inferior, encontramos la pelvis.
Fue un viaje milagroso desde el descubrimiento de los primeros huesos del pie entre 1980 y 1997, hasta completar el esqueleto final en el 2017. Ahora el mundo tiene un esqueleto intacto, integral, de un individuo, y el aprendizaje puede comenzar. Y empezamos desde el principio, con los primeros huesos. Comenzando con el dedo gordo del pie, Ron descubrió la primera diferencia notable de pie pequeño. Cuando encontré los primeros 4 huesos, ya había determinado que aquí había algo muy interesante en esta articulación, ya que tenía cierta movilidad. Tenía un dedo gordo ligeramente móvil, quizás no tanto como los simios, pero esa cierta movilidad le debe haber ayudado bastante a escalar árboles. El brazo y la mano intactos de pie pequeño revelan aún más secretos. Tenemos un hermoso brazo. Lo que nos indica es la primera vez que encontramos una mano completa aún unida al brazo. La mano era exactamente como la nuestra, con un largo pulgar y dedos cortos. No era como la de los simios, que tienen un pulgar más corto y dedos largos, ya que esto les sirve para colgarse de las ramas. También cuentan con brazos largos, para poder balancearse de los árboles. Cuando bajan al suelo, utilizan esos brazos y manos largas como soporte para caminar. Esto no era así. Tenía brazos como los nuestros, relativamente cortos. Tenía una mano como la nuestra. Y cuando finalmente logré construir las piernas, noté que eran considerablemente más largas que los brazos, como nos pasa a nosotros. Este ancestro humano tenía proporciones similares a las nuestras. Caminaba en posición vertical como nosotros. Debe haber tenido que trepar árboles por 2 razones. En primer lugar, para alcanzar las frutas superiores. Y en segundo lugar, para alejarse de los carnívoros del suelo. Sabemos que durante la época de pie pequeño, había muchísimos carnívoros grandes. Había varios tipos de felinos dientes de sable. También había leopardos y leones como los actuales, aunque algunos eran más grandes que los de hoy en día. Y había varios tipos diferentes de hiena. Así que el suelo era un ambiente terrible para un pequeño homínido o Australopithecus. Ahora que tenemos el esqueleto completo de pie pequeño, podemos comparar su altura con la de los humanos modernos. Con toda seguridad. Por la noche, Pie Pequeño anidaba en los árboles. Pie pequeño sigue enseñándonos cosas. Su pelvis, con una escotadura asiática mayor, indica que probablemente era una mujer. Sus dientes demuestran que su edad era de aproximadamente 35 años. Su cerebro, con el molde y el cráneo completo, tal vez nos indique cómo podría haber pensado y cómo eran sus procesos cognitivos. La científica que intenta comprender el cerebro de pie pequeño es la doctora Amélie Baudet, de la Universidad de Witwatersrand. Sí, mira eso, sí. Pie pequeño puede usarse como referencia para entender los patrones evolutivos, porque es un individuo muy bien conservado en un momento determinado. Tiene 3.67 millones de años de antigüedad y tenemos el contexto geográfico específico, por lo que podemos usarlo como referencia para la comprensión de los cambios evolutivos posteriores. Extrajimos 2 estructuras muy importantes del cráneo. Uno fue el molde cerebral, que ahora podemos verlo en color rojo en este lugar, y también tenemos el oído interno, porque sabíamos que esas 2 estructuras podían darnos mucha información para saber cómo vivía Pie Pequeño en esa época en Sudáfrica. Actualmente Pie Pequeño tiene un lugar de honor en la bóveda de los homínidos del Instituto de Estudios Evolutivos de la Universidad de Witwatersrand, liberada de la roca que la apresó durante 4 millones de años. Con suerte, ella nos enseñará más sobre nosotros en el futuro.